Advertencia: en el siguiente episodio los participantes están consumiendo bebidas alcohólicas de manera explícita. Sin embargo, sencillamente no promueve el consumo de alcohol. La situación fue dentro de un ambiente controlado y con el único fin de diversión. Tampoco queremos que se tomen personal ninguna de las opiniones que aquí se dicen. ¿Qué transa, gente? Sean bienvenidos de nuevo a este podcast, El Menester de las Luciérnagas. Ya saben que yo soy Dan y el día de hoy estamos con una compa. Rocío, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Qué bueno, qué bueno que estamos aquí el día de hoy, porque déjenme decirles que fue difícil llegar aquí en el sentido de que el camino está medio tenebroso. Pero, ¿por qué vives aquí? ¿Por qué vivo aquí? Porque aquí me tocó, o sea, en la ruleta rusa de las personas con las que te puedes topar. Yo me topé con una señorita muy guapa, nos casamos y ella tenía esta casa ahí en el culo del mundo, entonces aquí estamos. Y sabemos que es muy difícil en este tiempo conseguir casa, entonces no le vamos a decir que no. Sí, no le vamos a hacer el feo a nada. Qué bueno, felicidades. ¿Cuántos de ustedes tienen casa? No, Exactamente. es que la neta sí está recio, pero ok, entonces, tu esposa ya vive aquí. Sí. Llevaba ya viviendo aquí 5 años, creo que cuando la conocí llevaba 5 años y es su casa. Entonces, pues ya. Ok. Ay, salud. Ok, pero entonces ella, por lo que entendí, porque dijo hace rato que iba en la prepa acá, ella sí es de Ensenada, ¿no? Ensenadense, sí, ya. Estaba consiguiendo los papeles ensenadenses y dije, ella es la indicada, tiene papeles, tiene casa, Oye, maravilloso. sí, premio mayor. Sí, entonces ya me naturalicé ensenadense. Me naturaliza. Pero entonces, ajá, justo, creo que dentro de eso, el otro día me comentaste, ¿no? Que ya llevas varios años viviendo en Ensenada, ¿no? Llevo, justo este año cumplo 15 años. Retomando nuestra plática de mi edad, llegué aquí a Ensenada recién cumplidos los 15 años. Salí de la secundaria y nos vinimos a ir para acá, entonces ya llevo este año, como en agosto, cumplo 15 años residiendo en esta ciudad. Y que, o sea, sí está, bueno, pero tú eras, espérame, no me digas, tú eras de Torreón. Soy de Torreón, Es. Coahuila. Bueno, allá nací, soy ensenadense, de corazón, pero sí, nací en Torreón, Coahuila. Ok, ¿y se te hizo como complicado ese pues, cambio de Torreón a acá? Pues fíjate que no tanto. Lo que pasa es que mi padre, por cuestiones de trabajo, venía muy seguido para acá y una vez nos trajo de vacaciones, nos mostró la ciudad y pues nos gustó. Entonces él ya llevaba como que tiempo diciéndonos que queríamos que viniéramos para acá, entonces ya básicamente como que estábamos mentalizados a que nos íbamos a venir a vivir acá en algún punto. Entonces pues ya, cuando ya regresamos, o sea, después de vacaciones, regresamos, terminamos todos nuestros asuntos de Torreón. Y ya cuando regresamos, pues ya más o menos sabíamos cómo era la dinámica de la ciudad, que teníamos la playita cerquita, más o menos mi papá ya me habría hablado de prepas y universidades. Incluso una de las cosas por las que me convenció a mí de venir para acá es porque estaba la UABC. Simón. Entonces en ese tiempo no había una facultad de ciencias en Torreón. Pero pues acá sí. Entonces ya era como que... O sea, pero allá en Torreón a ver, estamos en Coahuila, pero bueno, es que Torreón está cerquita de, ¿cómo se llama? Gómez. De Omentaja. Pero entonces allá no hay, ¿cómo se llama? ¿Es la Universidad Autónoma de Coahuila? La Universidad Autónoma de Coahuila, pero en aquel entonces, ahorita ya hay facultad de ciencias, ya hay, pero en aquel entonces cuando yo vivía para allá, no había como una facultad de ciencias como tal y no algo relacionado a biología. Entonces, de haberme quedado viviendo allá, muy probablemente hubiera migrado para la uni en algún otro estado. Pero sí, está la Autónoma de Coahuila, la UAC, y casi, en aquel entonces casi todo lo que había era de administración de empresas, conta, ingenierías creo que también había, y así. Ok, Pero sí. ok. Pero entonces, ¿sí tenías muy claro que querías ser bióloga? Ah, sí, desde chiquita, Órale. sí. Pues cuando era chiquita no era como que, ay, quiero ser bióloga, era más como que quisiera ser científica o algo así.
Entonces, pero ya cuando entré a secundaria ya me di cuenta de que lo que me gustaba era la biología, entonces sí, ya tenía como que más o menos esa noción. Y por aquel entonces se puso muy de moda ser biólogo marino, entonces a mis papás les emocionó mucho que yo quisiera ser bióloga, entonces. Ok. Ujú. Sí, de hecho, vayan a checar el episodio antepasado. Platicamos con una chica que se llama Krista, ella es bióloga marina. Y estábamos como, somos del igual de los 90s, ¿no? Estábamos haciendo como volteando a ver de que en ese entonces había mucha cultura de cosas marinas. Sí, fíjate que justo una vez leí no un artículo científico, sino un articulito sobre que la película de Tiburón popularizó mucho la profesión de biólogo marino. Y a partir de ahí pues empezaron a salir más películas que tenía como protagonistas biólogos marinos. Entonces Sí. se volvió como un boom en los 90 ser biólogo marino, ¿no? Sí, fue como también el impacto que tuvo Jurassic Park, Ándale. que un chingo de banda, o sea, bueno, ¿a quién escuché? Es un vato que es paleontólogo y que platicaba que antes de la película nadie topaba la carrera, o sea, que era como que, sí, para ser paleontólogo, y después de que salieron los dinosaurios fue como que, y sí hubo como un boom, y yo creo que también sí nos tocó igual con la biología marina, o sea, estábamos hablando con esta chica de que pues estaba Nemo, ¿no? Bueno, igual ya un poquito más a los 2000, pero seguíamos siendo morros, ¿no? Sí. Era como Nemo, el espantatiburones, y apenas vi, eh, bueno, ves que hay varias bandas que hacen YouTube videos de analizando pelis y cosas así, o te da el resumen. Hay un vato que creo que es peruano que habló de una película que se llama Mamá, soy un pez. ¿La viste? No. ¿Tú la viste? Es que es under, no es de Disney ni tampoco es de DreamWorks, es de una producción así como súper aparte. Y la temática es que es un morro, su hermanita y su primo. Entonces está bien cagado, güey, porque no sé, por azares de la vida se topan a un científico, a un biólogo Un marino, científico. que está haciendo... Es que, güey, la premisa está fuerte, güey. Y la película está muy fuerte en general. O sea, él está haciendo una poción. Güey, poción. ¿Quién vergas hace pociones, güey? Está haciendo una poción para convertirte en pez. Pero aparte, güey, es que no mames. Véanla. Suena increíble. Suena increíble. El por qué está haciendo esto es porque el calentamiento global va a hacer que se derritan los polos y que se inunde la tierra. Entonces Claro. dice, güey, tenemos que ser peces. Para sobrevivir, claro. ¿Qué pedo, no? Entonces, ese es el pedo de este güey, está haciendo su poción, pero está bien cagado porque, bueno, los morros se topan con este científico loco. Aparte, todos son así raros, güey. O sea, el otro día, o sea, sí somos raros, pero no así. ¿Te acuerdas de que estábamos viendo Mini Espías? Esa sí lo viste. En la 2, ¿te acuerdas que es un científico que hace... ¿Qué hace? Animales. Hace animales chiquitos. Pero híbridos. Así. Ajá, así como un mono araña, literal, el torso de un mono y la cola de una araña, ¿no? Entonces, era como ese estereotipo de científico, Loquito. ajá, deschavetado. Este güey también era de esta película. Y bueno, te digo que, no sé, los morros están ahí en su laboratorio secreto, cerca del mar, y la morrita tiene sed. Y se toma la poción, güey. Y aquí viene el pedo. Ok. Se convierte en una estrella de mar. ¿Qué? O sea, cuando yo vi eso fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Obviamente de morro me valió madre. Sí. Dice tarjeta llena y no me deja volver. Ah, ok. Haremos un corte. Volvemos después de esta pequeña pausa. ¿Qué te estaba diciendo? Sobre el... Se convirtió en estrella del mar. Ajá. ¿Qué pasó? O sea, Dices, ¿qué pasó? Pues yo creo que los experimentos de pez no funcionaron y se extendió a otros organismos marinos. A veces pasa, a veces tienes que ser recursivo
Y dijo, el pez no está funcionando, que otro empezó con erizos de mar, estrellas, y funcionó la estrella de mar. Pero a ver, estamos de acuerdo que la película se llama Mamá, soy un pez. Y que no estamos llegando a ser un pez. O sea, bueno, es que a ver, el primo después se toma también, bueno, lo que sea, los morros deciden, es que qué pedo, el niño, el hermano de la morrita, encuentra a la morrita de estrella de mar Ajá. y la avienta al agua, al mar. Y entonces después se dan cuenta que es ella, porque ven las cámaras de seguridad y el primo se convierte en una medusa. ¡Oh, wow! Estamos hablando de una medusa y una estrella de mar. Y ya el morro protagonista, se llama Jack, creo, se convierte en un pez. Ah, ok. Pero con cara de tiburón. Sí, o sea, porque es un pez como así. Bueno. Seguro- Sigue siendo un pez, sigue Sí. siendo un pez. Entonces, véanla. Recomendadísima. Recomendación. Ok. Sí, está medio acá porque el antagonista, el malo, es un pez que andaba por ahí y encontró la poción para convertirte en humano. De nuevo. Ajá. Así porque el científico no, o sea, él sabe de ciencia. Él sabe de ciencia. Él sabe. Él sabe cosas. Sí, que si haces una poción para ser pez, tienes que tener una para ser humano otra vez. Ujú. Entonces, esa de humano, no sé cómo la pierden, no me acuerdo, la pierden en el mar también, y le cae a un pez que la absorbe, no a propósito, o sea, simplemente se está diluyendo un poquito y la absorbe y como que agarra conciencia. Y dices, ah, perro, Y se vuelve humano. quiere ser humano. Oh, solo agarra la conciencia. Agarra conciencia, se le pone como carita fea y... Pero no se vuelve humano. O sea, No. estamos hablando de que ese científico está errado en muchas cosas. Sí. O sea, porque el argumento es, estaba diluida la poción. ok. Estaba diluida en el mar. Ah, ok. Entonces, pues no le llegó tan chido. O sea, nada más medio le dio algo de humano. Y entonces como él se da cuenta, es que esto está bien cabrón, güey, porque se da cuenta de su realidad. O sea, se percibe como un pez y dice, quiero ser humano. Un humano. Y quiero ser famoso y tener mucho dinero y poder. Eso es ser humano. ¿Cómo te caíste? Tiene un trasfondo social también la película. Güey, es una muchos, joya. muchos matices. Yo estoy aquí deseando verla ya. Pues más, ponla, ahí nos vemos. ¿Está en Netflix? No. Cuevana. Yo creo que está en Cuevana. Digo, no. Esas cosas no las hacemos aquí en esta casa. ¿no? Bueno, a veces. Pero, ajá. Entonces, véanla, dejémoslo ahí. Hay mucha cultura marina. De biología marina. Sí. Entonces creo que sí estamos como muy influenciados por ese rollo. No sé. Pero no eres biólogo marina, ¿no? No. Eres bióloga general. No. Nah. No. Me gusta el mar, verlo así. Ir a la playita, meter los pies. No soy bióloga marina, no. Pero, entonces, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué te llamaba la atención antes de entrar y qué terminaste haciendo? Porque, por ejemplo, yo quería ser virólogo y terminé trabajando con bacterias. No me alejé tanto, pero pude haber trabajado con arañas, por ejemplo. Pero tú, ¿cómo estuvo ese rollo? ¿Cómo estuvo ¿qué me llamaba la atención? Ay, es que siempre que me dicen... lo que más me llamaba la atención era la evolución, la teoría evolutiva. Bueno, Entonces, ahí estamos. ajá. Ya como organismos en particular, me llamaban mucho, me gustan mucho los insectos. Artrópodos, particularmente insectos. Entonces, hasta ahorita me siguen llamando mucho la atención y me encantan, pero pues me fui más hacia el lado de estudiar la evolución. Entonces terminé haciendo genética de poblaciones con plantas. Entonces, ahí, ese fue mi camino, ¿no? Empecé con genética, pero dije, pues, ¿en qué organismo puedo aplicar esto? Y pues me surgió la oportunidad de trabajar con plantas y pues me fui por ahí. Que tampoco estoy tan lejos porque
estoy trabajando ya más específicamente con interacciones planta-insecto. Entonces están padres. Ok, interacciones planta-insecto en el sentido de... bueno, es que hay muchas, ¿no? Pero... ¿depredación, tal vez? Pues fíjate que desde hace ya hace como 5, 6, 7 años estoy trabajando con una interacción que es planta, polinizador, parasitoide. Entonces estamos hablando de los 3 niveles. Estoy trabajando con pues, la planta, la polilla polinizadora, que es un mutualismo obligado, y también con el parasitoide que se alimenta de la polilla y que se ha visto que ayuda pues a la planta a reducir la depredación a las semillas. Ok. Ujú. Detengan esto y vayan... No, espérate, tú no. Y vayan a ver el video de interacciones que tenemos por ahí, donde el Jairo a veces se viste de biólogo y nos platica de cosas biológicas, a pesar de que es físico. Entonces, ok, el parasitoide, lo llamas parasitoide porque no es como los parásitos convencionales obligados, ¿o por qué? Pues la diferencia entre un parásito y un parasitoide es que el parásito... Aquí ya en su defensa, ¿no? A ver. Dígame. No. No, los parásitos lo que hacen es mantener vivo al huésped. Un buen parásito lo que hace es extender la vida del lugar donde vive, ¿no? Porque lo Entonces, necesita para seguir sobreviviendo. exactamente. Y un parasitoide se alimenta de su huésped y lo mata. O sea, eventualmente lo mata. Entonces, dependiendo de la estrategia, pues hay algunos que están ahí alimentándose mientras que el otro bicho sigue comiendo como un parásito, pero termina al final de cuentas comiéndose todo el bicho. Y hay unos que de entrada matan al bicho y se lo comen, ¿no? Pero sigue siendo parasitismo y no depredación, porque el organismo sigue vivo, perdón. Voy a corregir. Hay unos cuya estrategia no es dejar que el bicho siga vivo, sino que lo paralizan. Entonces sigue vivo, latente, pero dormidito, por así decirlo. Ok. Entonces esa es la diferencia. Y en este caso, lo que tú, o sea, en lo que tú estás, el parasitoide, ¿qué tipo de bicho es? Es una avispa. A la vez. Una Las avispa. avispas son malas, ¿eh? Pueden ser las avispas. Son preciosas, son preciosas. Bueno, no las maten, no. Espera, Sí, ya no, uno es tiene cierto. que cuidar sus palabras porque luego... Sí, ya sé. Cuídense, pero no las maten. Pero es que yo me acuerdo de estos videos impresionantes de cuando las avispas les inyectan sus huevos a cucarachas. Es parasitoidismo. Ajá. Y eso, ¿no? Y de que pues luego eclosionan y se comen desde adentro de la cucaracha y... O luego invaden... sí, cierto, una vez vi algo de que una avispa llega a un hormiguero, se mete hasta la cocina literal y les inyecta los huevos hacia adentro y se va a la verga. Y es nomás así, y luego los hijos avispas salen de ahí, se tragan todo lo que está y vámonos a la verga. Sí, hay muchas especies parasitoides en las avispas. O sea, hay muchas avispas que son parasitoides. Y sí, justamente esa es pues la idea, ¿no? De que son oportunistas, ¿no? Dejan los huevecillos donde va a haber recurso y ya los huevecillos eclosionan y son las larvas las que hacen el desastre. Pero, ajá. Pero entonces en este caso también es algo así. A ver, porque mencionamos, bueno, tú mencionaste planta, polilla, Ajá. avispa. Ajá. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A la polilla. A la polilla. La polilla deja ahí sus huevitos, sale la larvita, luego llega la avispa y en la larva pone el huevo y sale la larva de la avispa y se lo come. ¡Hala! ¿Te das cuenta que esto es literal como poner bebés a pelear? O sea, imagínate. Sí. Bueno, es una pelea injusta porque la avispa lo que hace es paraliza a la larva. Oh. Ajá, entonces la deja ahí
moribunda, no moribunda, volvemos a lo mismo, deja como en latencia, dormida, y ya es el bebé que sale y ya está ahí en bandeja la comidita. Wow, entonces a ver, sería como, no, pero es que es más grande. Sería como un bebé recién nacido. Si le pones un bebé de 1 año paralizado y trágatelo. Exacto. Más. Qué feo. Oye, entonces, a ver, esta interacción, está, bla, bla, bla. Y la polilla es polinizadora. Sí, vamos bien. Sí. ¿Y en qué momento ves como, o sea, qué tan profundo está el rollo? No sé, más bien, la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es lo wow de eso? Porque obviamente de primera instancia está, wow, qué pedo, un bebé tragándose a otro, pero hablando biológicamente. Hablando biológicamente, ay, pues es que depende mucho de... La especie. Depende mucho de las especies. No, es que depende mucho de por dónde quieras abordar la interacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista evolutivo, estas interacciones son las que han dado origen a un montón de especies, ¿no? Entonces, entre más especialistas, hay más posibilidad de que surja una nueva especie, ¿no? Entonces, de repente tenemos que la interacción entre los polinizadores y las plantas han hecho que las plantas tengan una increíble variedad de estrategias para llamar a sus polinizadores, y de ahí tienes que hay orquídeas, por ejemplo, es un ejemplo así vasto de que las orquídeas tienen... Esta orquídea que lo que hace es soltar ahí un olor que se parece a las feromonas de tal insecto. El insecto viene y poliniza, ¿no? Hay orquídeas que tienen la forma de la hembra, entonces viene el polinizador. Entonces, todas esas interacciones crean formas nuevas, novedosas. Entonces, estas interacciones son como moldeadoras de la diversidad. Ok. Particularmente en la tierra, ¿no? Entre insectos y plantas, sí, se cree que estas interacciones son las que han favorecido más a la diversificación tanto de plantas como de insectos. Ok, perro. Ya que si lo ves, por ejemplo, yo como genetista, a mí me gusta ver cómo estas interacciones moldean la diversidad genética de cada uno de ellos, porque obviamente que una especie de planta no puede ir más allá de donde está su polinizador, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces tiene que haber como que no solo en la parte de las formas, sino también en la parte genética, ¿no? Pues no tienen que, pero sí hay como una concordancia, ¿no? De las historias, de la diversidad genética de cada especie. Espero que hayan entendido. Porque vamos a hacer el intento de desmenuzar esto, porque no somos expertos. Bueno, uno no es experto, ella sí. No, pero fíjate, está chido porque, por ejemplo, una vez hablamos del ojo. Tenemos un video, vayan a verlo. Hablando del ojo, y ves que hay como, bueno, te gusta la evolución, seguro Sí. lo has escuchado, de que el ojo es demasiado wow Perfecto. como para que haya sido producto de la evolución, ¿no? Uh-huh. Entonces, platicamos en ese video de que parece ser, hasta donde sabíamos, esto estoy hablando del 2018, 19, no me acuerdo, había como un cuento de que el ojo se ha reinventado 3 veces. Uh-huh. Porque tenemos los ojos de mamíferos, Uh-huh. como los que tenemos, los que tienen varios mamíferos. Tenemos el ojo de animales marinos que están justamente capacitados para eso, para poder percibir la imagen debajo del agua. Por todo este rollo de la difracción y de que cuando entra la luz en un medio diferente, etcétera. Oh, gracias. ¿Quieres otra? Sí. Excelente. Gracias. Ajá.
entonces como que está especializado ese ojo, ¿no? Y el otro tipo es el ojo de los insectos. Los insectos, exacto. Entonces, cuando hablábamos de eso, estábamos cotorreando de que, de acuerdo a la necesidad de estas relaciones que tienen los insectos con las plantas generaron diversidad de colores para poder atraer a los insectos dependiendo de cómo estaba el rollo. O sea, no porque lo piensen, Sí, 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 sino claro. porque la selección natural dio para que, se generó un color X en esta planta y esta, pues, tuvo más polinización, no sé, lo que sea, dispersión de frutos, De etcétera. semillas, ajá. Entonces, sí, semillas. Entonces, que muchos de los colores guau de las plantas están moldeados por esta interacción Interacciones. con los insectos, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que por ahí va el rollo, ¿no? Sí, exacto. Sí, y hablamos de hablamos de en las dos direcciones. También los insectos, también los insectos pues han moldeado más que nada su comportamiento para tener como que fortalecer, ¿no? Por así decirlo, esta relación. Y no solo hablamos de colores, hablamos de formas, hablamos de químicos, porque, o sea, es impresionante cómo, por ejemplo, ahorita que he estado leyendo mucho de el parasitoidismo, las plantas incluso sueltan sustancias químicas para atraer parasitoides, no solo a polinizadores, sino también a parasitoides que se coman aquello que les esté atacando, obviamente insectos herbívoros. Entonces, son relaciones súper complejas y súper emocionantes. Por eso te decía que depende mucho de dónde lo quieras ver, ya sea desde la parte genética, de la parte morfológica e incluso de la parte química, ¿no? Químicamente estas relaciones son súper interesantes, ¿no? Desde esto de atraer a sus polinizadores, como también atraer a los parasitoides. Entonces, sí, estamos hablando de eso, ¿no? Es que está muy cabrón yo me acuerdo, pues yo obviamente como estoy como especializado más al área microbiológica y todo ese rollo, o sea, en las clases pues no profundizas tanto, ¿no? Y además creo que llevé genética de poblaciones. Es una gran pregunta. No, sí la llevé, pero no me acuerdo. ¿Qué cosas veíamos? Lo siento, profesor Raúl. Usted es buena onda, pero a veces era aburrida su clase. Es la verdad. No, te digo que puede que ni siquiera eso, porque hay algunas, por ejemplo, en la UNAM, yo estuve ahí y el genética de población es una clase optativa. Entonces, Simón, también para mí fue optativa. Entonces, sí, igual y sí estaba ahí, pero pues, si no fue tu interés, pues no la tomabas y ya. Sí, es que estaba raro porque allá en la carrera era como, bueno, llevas tu tronco común, donde llevas las materias de cajón, ya sabes, ¿no? Biología, de lo que sea, de animales, biología de plantas, etcétera. Y ya después era como que tus dos áreas de optativas donde podías decidir qué materias tomar y se dividía muy cañón en campo, laboratorio. Muy mal. Ya sé. Justamente, ¿no? Era como que y esa genética de poblaciones era del área de campo. Entonces era como, pues yo la tomé porque dije, pues me gusta la genética. De hecho, yo también tenía como, tengo, o no, un interés como por ese tipo de cosas de evolutivas, de genes. Bueno, en la maestría me dediqué a solamente ver genes y cosas así, ¿no? Pero, la tomé por eso, porque dije, pues está chida, aunque sea de campo, yo sé que voy al área de laboratorio, pero suena chida. La neta, sí, no me acuerdo qué veíamos. Pero en ese sentido, o sea, por ejemplo, las plantas, yo me acuerdo que, bueno, spoiler, me cagan las plantas. y no solo me cagan, como de que, aparte de que se me mueren. Ya veo, cuéntame más. Sí, no, está muy compleja. Me acuerdo que me traumé bien cabrón con las fases del ciclo
de Calvin, que es la parte de fotosíntesis, ¿no? Toda esa parte bioquímica, está, qué pedo, ¿no? O sea, si dices, güey, espérate tantito. Mira, yo estoy igual que tú. O sea, yo trabajo con plantas porque ahí me llevó la vida y el destino, pero sí, también es como... Es que también cada vez que como que expongo mi trabajo y así, llegan... Pues es muy común que la gente se interese más en el organismo per se que en todo lo demás que estás diciendo, ¿no? No sé por qué así es la gente, como que nos llama mucho la atención los animalitos y plantitas, ¿no? Entonces, yo platico mi trabajo y la gente llega y me pregunta también esas cosas como que de procesos fisiológicos de las plantas, de lo que yo no tengo la más mínima idea, ¿no? Porque la fisiología de las plantas es toda una rama compleja en la que yo no me meto, yo digo respeto, pero sí, te entiendo tu pesar. Es que, o sea, justo creo que, no me acuerdo a quién escuché que dijo esto en un podcast, Inception de podcast, que decía que, güey, las plantas son extraterrestres. Están loquísimas. O sea, neta, si tú crees que un extraterrestre es humanoide y la chingada, voltea a ver las plantas y sí, las plantas son otro pedo, ¿no? O sea, no por nada reinaron la Tierra durante un chingo de tiempo. O sea, momentos en los que a lo mejor sí había otras formas de vida, pero quien estaba, bueno, no plagando, porque eso es un concepto humano, quien estaba dominando o quien estaba así como distribuido en todos lados eran las plantas, ¿no? Entonces, te digo, estos rollos, me acuerdo que, ¿qué iba? Creo que yo estaba haciendo la tesis de licenciatura, tal vez, no lo sé. Tenía una novia de biología, que su tesis dije, wow, qué pedo con esta morra. Porque ella veía también estas interacciones entre plantas, eh, hablando específicamente de los cacahuates, que son unos árboles que se llaman hipomeas, ¿sí? Ok, las hipomeas. Las hipomeas, pero las de árbol, que tienen sus hojas y ahí hay un parásito que es como, es un coccinélido, que parece Catarina, pero no es Catarina. Es un rollo, es un pedo también esto, ¿eh? Estoy haciendo un esfuerzo muy cabrón. Porque también eso en estos bichitos llega, se come a la planta y entonces las hojas empiezan a liberar una sustancia que le avisa a sus compas, Que está oye, güey, me están chingando, ponte al pedo. Y pues sí, cámara, se la come, pero ya que va a otra hoja donde ya fue avisada por la planta que ya se tragaron, esta madre ya empezó a secretar algo que va a matar al bicho. Y entonces es como, ¿qué, güey? ¿Qué pedo, güey? Sí, es que creemos, tenemos nuestra visión muy animalista, ¿no? Muy así de creer que la única manera de comunicarnos es pues a través de ya sea movimientos o la voz, pero la comunicación en plantas es increíble y te digo, todo es químico, o sea, ya sea si llega uno y se lo empieza a comer o a infectar de algún modo y le avisa a los demás, pero también le avisa al parasitoide, oye, aquí hay algo sabroso, cáele, entonces como, entonces es impresionante, o sea, son impresionantes y te digo, depende mucho de qué enfoque le des a estas interacciones, hay muchas preguntas que hacer y mucho jugo de dónde sacarle a estas interacciones. Son increíbles. Es que, ajá, justo en ese sentido, te digo, esta chica, pues su tesis era analizar los bugs, que son Los volátiles. los volátiles, porque sus experimentos era como tener sus plantitas. Ay, qué chinga, la neta. Qué chinga eso, porque yo le ayudé. Y no se me mencionó. Y no ahí. estoy en ese artículo. En ese artículo no estoy. Esto es una denuncia pública. No, no es cierto. Y que ponías la bolsita ahí. Sí, sí. O sea, teníamos las plantitas así un chingo, ¿no? Por las repeticiones y bla, bla, estadísticas, lo que sea. Entonces era como tener las plantas, meterle el bicho y ella atrapaba estos bugs para luego analizarlos y ver que
pues, qué era, ¿no? O sea, porque si sabía que había algo, y por la literatura sabían que existían, pero querían como ver pues, la naturaleza, ya sabes, ¿no? De repente a alguien se le ocurre un día, "Ah, hay que ver esto". Eh, pero ese era el enfoque, ver qué tipo de químicos eran. Y en ese sentido, o sea, creo que, no sé, tengo la percepción por lo que estás diciendo, que a lo mejor tú tratas de armar una historia, o como... Claro que sí. ¿Quién no intenta armar una historia? O sea, yo siempre lo voy a decir, los científicos somos contadores de historias. Punto. Entonces, claro que sí, o sea, lo que intentamos es, siempre intentamos como que responder una pregunta puntual, pero para responder esa pregunta tenemos que hacernos otras preguntas y una vez que ya las tienes, armas tu historia, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza esto, no? Comienza con la polillita llegando a la plantita, ¿no? Se forma el fruto. Luego llega la avispita, ¿no? Y busca dónde está el bichito y lo encuentra y lo paraliza, ¿no? Y Pone pelea su de bebés. huevito. Pelea de bebés a muerte con cuchillos. Una vez que se logra eso, sale la avispa como adulto y la reproducción, ¿no? Al final de cuentas es una historia que uno arma con base a la evidencia que estás viendo, ¿no? Yo creo que la naturaleza ahí está haciendo todo, las historias ahí están. Entonces nada más uno tiene que ir y encontrar esas historias y decirle al mundo qué está pasando, ¿no? Entonces sí, claro que sí. Y entonces, esto, o sea, porque esto de lo que estás hablando es lo que es tu tesis actual, ¿no? De doctorado. No, ¡Ah! Plot twist. ahorita estoy trabajando con hongos. Ay, no, no es cierto, es mentira. Con hamsters. Con hamsters. Trabajo con camarones. Escuchen la segunda parte de este podcast. Hablando de camarones. No, no es cierto. Lo que pasa es que llevo ya mucho tiempo trabajando con esta interacción. La interacción es muy conocida. O sea, ustedes buscan yucas, polillas de la yuca, y ahí le encuentran y encuentran muchísima información, ¿no? Entonces, pero cuando yo empecé a trabajar con esto, que fue casi a final de mi licenciatura, ya se sabía mucho sobre las yucas, incluso ya se sabía qué yucas había en la baja y todo, entonces nada más era como que empezar a ver cómo estaba la distribución de la diversidad genética, de la yuca, de la polilla, de la avispa, ¿no? Entonces, pues ya, eso es algo que hicimos y todavía quedan muchas preguntas que hacer al respecto, pero lo que no hay es dinero, ¿no? Como siempre. Entonces, pues ya. Entonces, pues digamos que eso ya está como que bastante redondeado. Te digo, todavía quedan ahí unas preguntitas que nos gustaría contestar. Pero, ya para el doctorado, básicamente hice un saltito chiquito de lo que es las yucas a un grupo, a un género diferente que son las esperoyucas, que básicamente tienen la misma interacción. La cosa es... Denme mi título. Denme mi título ya. Ya. No, la cosa es que para ese género, a diferencia de las yucas, que hay un montón de bibliografía y ya se han estudiado de muchos ángulos, para las esperoyucas casi no hay nada. De hecho, el género como tal, antes creían que eran lo mismo que las yucas. Entonces, de ese grado de similitud estamos hablando, ¿no? Pero ya como en los 90s, ya llegó una señora que dijo, no, esto es otra cosa y es diferente. Entonces estamos hablando de que como género ya así en la literatura, tiene apenas desde los 90s. Entonces, obviamente que hay muy poca información sobre este grupo y aquí en la baja hay también muy poca. Y es bien interesante porque este grupo solo está en esta parte
México y de Estados Unidos. Estamos hablando de California y de Baja California. Solo está aquí, mientras que las yucas son del todo Norteamérica, ¿no? Están desde del centro de México hasta el sur de Canadá. O sea, son, ¿cómo se le llama eso? Nativo, no, endémico. Es que el endemismo depende de cómo lo veas, ¿no? Entonces, las yucas son endémicas de Norteamérica. Entonces, las esperoyucas, podría decir que son endémicas de las Californias. Ok. Y ni tanto. Digamos que son endémicas del noreste de Norteamérica. ¿Se dan cuenta cómo los biólogos nos sacamos cosas del culo? Depende de qué quieras. Depende de cómo lo veas. O sea, endémico de Baja California no es. Sí. Porque ahí están... Y justo dije eso y dije, de eso va mi tesis. Esperen, spoiler alert. Ok, a ver. No, justamente como hay poca información, sigue sin saber si son solo un género conformado de 2 especies o si hay una tercera especie aquí en la Baja California. Unos dicen, los botánicos así más clavaditos dicen que sí, que súper sí, pero genéticamente los estudios no han sido como que muy concluyentes al respecto, ¿no? Y hay personas que dicen, pues realmente es lo mismo, solo que es una variación, ¿no? Una variante de Whipple, ¿no? Entonces, justamente de eso va mi O sea, tesis. ¿estás haciendo análisis genético para ver si hay diferencias significativas? Significativas entre las esperoyucas de aquí de la Baja, de las que están en Estados Unidos. Entonces, realmente ahorita no puedo meter, bueno, no, claro que podría, pero creo que primero lo primero, yo soy una persona de, vámonos por pasos, ¿no? Primero vemos qué hay aquí, qué hay en la Baja, si es una especie, o si son 2, o si es una, pero con variación morfológica. Primero vemos eso y luego ya regresamos a nuestras interacciones. Ok. Oye, suena que medio se sacó del culo esa tesis, pero tiene importancia. Tiene importancia ver si es como eso, ¿no? Parte de las especies, la distribución y todo eso. Porque qué bueno que lo dices. Quiero comentar que me cagan los taxónomos. Porque, güey, ¿Por qué? pinche gente, güey. Apenas, puse ahí una publicación de que, güey, son como los de la RAE, güey. Los de la RAE por sus huevos dicen, no, güey, ponle acento a este. Ya no le pongas acento a este. Que ya le regresaron el acento a si tienes razón, y yo, basta. Exacto, y es como, Basta. a ver, ¿quién? Muéstrame, ¿por qué haces esto, güey? Es un pedo aprender a escribir y hablar bien español. Bueno, a lo mejor hablarlo no es tan difícil, escribirlo es un pedo. A ver, ayúdame, ¿por qué no podemos ser como el inglés? El inglés es... Como el ruso ni siquiera usan tiempos ni conjunciones, les da igual. Vale verga. Sí, lenguas, romances. Punto número 1, Dan odia muchas cosas. Tiene odio en su corazón. Punto número 2, yo creo que es importante. O sea, siento que necesitamos que existan esas personas clavadas, que le den orden al desastre que somos otras personas. Eso sí. Entonces es como... Ay, perdón. Entonces, alguien tiene que venir y poner orden. Y es de humanos equivocarse. Entonces, se parecen así. Ok, déjenlas así. Y luego viene alguien más y dice... alguien más todavía más clavado. Exacto. Y dice... esto es diferente. Es que sí está bien cabrón porque, por ejemplo, el grupo de bacterias con la que yo trabajo, perdón, si ya escucharon varios de estos, siempre hablo de esto, tiene muchas especies. Y está bien raro. De hecho, es una anomalía que apenas le contaba a alguien. Dije, güey, esto está de preocupación porque normalmente en bacterias son como muy específicos a su hospedero. Y pues es como, güey, pues si esto me sirve, ¿para qué verga le muevo, no? Tiene sentido, o sea, ¿para qué? Pero este género de bacterias
tiene, hasta donde leí hace como un mes, es 36 especies. Entonces dices, ¿qué tiene? Lo cabrón es que hay hospederos muy distintos. Hay especies de estas bacterias que están en gente, en animales mamíferos, pero hay otras que las han encontrado en almejas, güey. ¡Qué verga! En iguanas, güey. En pingüinos, güey. Es como, güey, ¿qué verga tiene que ver una vaca con una almeja o un pingüino? Sí, están vivos. Pero... Le da lo que se mueve. Exacto. Así como tu amigo. Exacto. O sea, la neta no discrimina. Pie plano. Exacto. Bacterias de pie plano, así las vamos a llamar. Es más, voy a describir una especie nueva. Pero, el punto es ese. Que, o sea, tiene tanta diversificación este género y al parecer son potencialmente patógenas todas. Pero, pues la idea es como que de repente ahí sacan que una nueva especie. O sea, la neta, yo empecé mi tesis de maestría y había 30 especies. Voy en la de doctorado y hay 36 hasta hace un mes. ¿Qué pedo? Te digo, de repente llegan los taxónomos y dicen, no, me parece que esta es otra especie. Es otra especie. Justo estaba hablando con una amiga que trabaja con moscas y me... Así somos los biólogos. Sí. De repente tienes tu amigo que trabaja con pulgas. Sí, claro que Mi sí. prima se reía de mí, mi prima psicóloga, saludos, porque le decía, güey, tengo examen de aves, güey. ¿Qué verga? ¿Quién tiene examen de aves, güey? Pues uno tiene... Sí, exacto. Pero, Cuando vengan las palomas a atacarnos, vengan a ver, ríanse en nuestras caras. The Last of Us, ¿ya lo están viendo? Chale. Ah, Perdón. No tenemos HBO. Sí, no somos tan privilegiados, pero ya estamos viendo cómo piratearlo. No, la piratería. no, la piratería en Cuevana ya están. Moscas. Entonces justamente me decía eso, ¿no? Le estaba platicando justamente lo que iba a hacer en mi doctorado, porque a veces digo, ay, voy a trabajar y la gente da por sentado que voy a trabajar con yucas. Sí. Pues sí, ¿no? Dan incluido. Pero ya le expliqué y todo esto. Y me dice, ¿qué onda, no? O sea, ella tuvo que identificar un montón de moscas para su trabajo y era así, ¿no? O sea, cambiaba un pelo de la pata trasera de la mosca y ya era una especie diferente, ¿no? Okay. Entonces, sí, así estamos, pero por eso hay que apoyarse en la genética, ¿no? Un buen marcador molecular nos puede dar la solución a estas cosas. Claro que siempre apoyándose en lo morfológico, en la taxonomía clásica, pero sí nos ayuda un montón, ¿no? Y justamente era lo que te decía, o sea, para este grupo ya como que morfológicamente dicen sí es una cosa diferente, pero pues falta la parte genética que no ha sido como que tan concluyente, que también hacen genética con 4 bichos, amigos. Uy, eso fue una pedrada, ¿eh? Perdón si te cayó. Ay, lo siento, amigos. No, pero lo entiendo, porque a veces los recursos no dan. Esa es otra... No, es pedrada para los de siempre, o sea, se necesita dinero, o sea, también quieren que hagamos todo con 3 pesos. Nos alcanza para... Ya no, sí. Nos alcanza para las chelas. Nos alcanza para unas chelas sin llorar. Nuestro laboratorio con nuestros 3 bichos. Oye, pero Entonces, sí, pues, sí, es justo ese pedo, ¿no? O sea, yo tengo la fortuna de que, pues, yo agarro y nomás embarro cochinadas y me crecen un chingo de bacterias. O sea, pero tener... Mi pie. A ver, Perfecto. No, pero sí eso, ¿no? O sea, tener plantas. Te digo, yo viví un poquito de ese pedo de, pues, tener que cuidar. Aparte armamos el invernadero. O sea, Con sus manitas. esto no es una queja, suena a queja. Ella lo vivió también. Armamos el invernadero y era como, güey, es una chinga estar haciendo esto, bla, 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 cuidar tus grupitos de plantitas y todo. Pero, no sé, o sea, supongo que
se entienden las limitaciones, se entienden, no Se justifican, entienden, no se justifican, pero se entienden. pero se entienden y está chido porque en algún momento también llegué a escuchar esta pelea. Creo que es una discusión como bastante común, ¿no? La taxonomía clásica que justamente lo mencionaste, ¿no? Clásica. Porque dentro de estas bacterias hay o sea, tienen una plasticidad genética muy cabrona. ¡Wow! Hay subespecies. O sea, aparte, ¿qué pedo con eso? O sea, ya cámara especie, luego subespecie, variante. O sea, Es lo bonito de la si evolución. si te soy sincero, yo me pierdo ahí. O sea, yo llego a subespecies. Cámara, te entiendo todavía. Pero luego no sé de qué parten para decir variante o subespecie o la chingada. Que bueno, un bonito hack que tenemos la gente que trabajamos con bacterias es como cepas. Tú le pones cepa Punto. Y ya y quedó. no hay pedo. Estás hablando a lo mejor estás hablando de una pinche variante o una subespecie, pero tú ponle cepa y ahí estamos. Ahí estamos de entrada. Entonces, te digo, dentro de estas bacterias hay subespecies y como que hay un 97% de similitud en genes entre subespecies. Y es como, ajá, dentro de ese 3% todavía sigue siendo muy parecido, pero varía en posiciones. Que si el gen está atrás o adelante o la chingada y no sé qué. Y SNPs, que son los single, no sé qué, nucleótidos que varían. O sea, una letra, hablando en la representación. Anyway, el punto es que estábamos viendo ese rollo y esta especie, Campylobacter fetus, es la que dio inicio a este mundo de crueldad de estas bacterias, porque fue la primera que se describió. Y entonces, esta cosa infecta vacas. Fíjate, Ok. esta cosa infecta vacas. Pongo atención. Se guardan en el prepucio del toro. Entonces, eso lo hace que puedan diseminarse más fácil cuando hay esta cuestión de que el toro insemine vacas. Usen condón, por favor, toros. Ajá, saltó a humanos y ¿Cómo si? te preguntarás, com- la gente dice que comiendo carne de vaca suena lógico. Claro. Comiendo prepucio de vaca. Yo a mí, tacos aquí en la esquina. Se transmite a la leche también, a la carne, etc. Entonces, a las personas les causa, a las mujeres, infertilidad. Ay, un taquito. Ahí. Entonces, Y gratis. y cero tratamiento, cero citas. Ajá, entonces este fue el rollo que pues como a los humanos nos causa infertilidad y como obviamente queremos que todos tengan hijes, pues es un problema. No, y además también causa otros pedos. Pero bueno, el punto es que pues esa es la importancia de esta especie y era como que, a ver, ¿cómo podemos tener una identificación certera? Pues si la neta todas se parecen y puedes tener falsos positivos o falsos negativos, ¿no? En estas pruebas genéticas. Se recurre mucho a la prueba bioquímica, donde obviamente sí hay como diferencias en las reacciones, pero es más tardado, es más costoso y a veces en México ni siquiera hay. O sea, Empecemos por para ahí. empezar, sí. En México es muy difícil que te encuentres un lugar donde te diagnostiquen de manera certera. Entonces era como, bueno, pues vamos a hacer un marcador molecular como las pruebas PCR que estuvieron de moda en la pandemia, porque pues bueno, no en la nariz, pero te meten algo, te sacan la muestra y ya con eso tienes una prueba, así punto final rápido y lo que sea. Entonces, pues esa fue la historia de la maestría. Se logró, pero justo eso es un pedo que yo creo que si no tuviéramos el apoyo, aunque esté peleado como que la cuestión de si te vas por lo clásico o por lo molecular, bla, 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 es un apoyo a final de cuentas, ¿no? O sea, es algo que pues, por algo se hace. Ya no se peleen, amigos. Ya no se peleen. Ya no se peleen. No compitas. Haz compitas.
Es que sinceramente no entiendo. O sea, sí sé que para algunos grupos en específico sí están bien peleados, pero creo que en plantas no. Creo que en plantas somos más friendly. Porque justamente, por ejemplo, la chica, bueno, la señora que hizo esta diferenciación de esperoyucas con las yucas, hizo mucha taxonomía clásica, taxonomía, punto, morfológica, ¿no? Taxonomía morfológica, pero ella también hizo su estudio genético con sus marcadores de aquellos tiempos, ¿no? Tampoco hay que juzgarla, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en plantas es un rollo, porque tú sabes que para animales, particularmente mamíferos, pues hay 2 especies y entre ellas no pueden tener hijitos, ¿no? Pero en plantas hay mucha hibridación y los híbridos son súper fértiles y a veces hasta tienen un fitness mayor que el de las parentales. Entonces la hibridización se da mucho, luego la duplicación de genomas ya da otra especie. Entonces, las plantas son extraterrestres, o sea, las plantas son loquísimas, ellas hacen lo que quieren, entonces, más que pelearse, como que en plantas hemos agarrado la genética para ayudarnos, ¿no? Y aparte por ejemplo, SNPs, que lo mencionaba, se pueden hacer pruebas muy padres para ver si una especie es de procedencia híbrida, por ejemplo. Entonces ahí nos morfológicamente entre híbridos es como muy difícil, no entre híbridos, sino entre los parentales y los híbridos es como muy difícil hacer esas identificaciones, ¿no? Porque los caracteres como que se deslavan, ¿no? Tienes como gradientes, entonces no sabes dónde empieza una, dónde termina otra, entonces más bien hemos agarrado como la genética como nuestro punto de partida para hacer taxonomía, ¿no? Y ver precisamente esto, ¿no? De dónde surgen, si separaciones, y luego aparte como las plantas no se mueven, también así como eventos de que salió una montaña en medio, entonces las cosas sí, o sea, no se mueven, entonces como que sí, como que la genética y la taxonomía clásica en plantas no está tan peleada. Y ha servido mucho para todas estas cuestiones locas de las plantas. Ok. Pues ya saben, no trabajen con plantas. Por favor. Sí, no, es que por ejemplo, para mi tesis sí voy a trabajar con SNPs. Ajá. Y yo estaba muy tranquila porque las yuquitas con las que yo trabajaba pues son diploides. Entonces yo estaba tranquilísima y de repente me pregunta mi asesora, oye, ¿investigas si las esperoyucas son diploides? Luego se me vino así como un golpe y ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si son treta? O sea, después son loquísimas. Sí. Entonces... Si no saben de qué estamos hablando, vuelvan a la prepa. Porque sí, no es tan común decir diploide. Ajá. Dice, en este podcast pocas veces se ha dicho diploide. Exacto. Pero bueno, vean su cuaderno de la prepa. Seguro ahí lo anotaron. Ahí, Google. Entonces, sí. Patrocínanos. Ok. Y es que, a ver, ¿qué pasa si no son diploides? O más bien, supongo que ya sabes si son o no. Sí son. Ah, bueno. No, espérate. ¿Qué pasa? Chan. Ya expliquemos, apenas acabo de entrar al doctorado y estoy viendo esos detalles, esas minuciosidades. Yo 3 días. Aguántenme, somos 3. No, sí, yo estoy en eso. Creo que sí son. ¿Qué pasa si no? Las cosas se complican. Pues es que hay que tomarlo en cuenta, porque como yo lo que hago es ver diversidad genética, de repente puede que me salgan cosas de que son súper diversas, cuando realmente no, sino que es porque tienen duplicados, ¿no? Sí. Entonces,
no es que se compliquen, pero es algo que hay que tener en cuenta al momento de mostrar tus resultados, ¿no? Hay que ser como que cautelosos y no decir que una especie es así súper diversa cuando realmente pues, no lo es, sino que así es su genoma, grandote. O sea, es que sí es como hace rato que decías de este rollo de que pues, las plantas también pisan parejo. Yo creo que más parejo porque le entran a interespecie. Es como, güey. Qué rico. Tienen más de dónde escoger. Ajá, entonces es como, imagínate una horchatota así gigante de mucha... De pinos. O sea, ahí es que me acordé ahorita que decías la horchatota. Es que, a ver, ven que hay estas especies de peces que se juntan todos y ahí lo sueltan todo y ay, qué rico. Y agarra... Y agarra lo que ahí. Lo que puedas. Pues justamente hace mucho leí un artículo sobre justamente una cadena montañosa donde había muchas especies de pinos, pero todas podían hibridizar y pues con el viento, el polen y exactamente, todos contra todos. Sí, y es que... o sea, tú dirás, qué rico. Y sí, pero... Pero yo que las estudio. Exacto, pero ya encontrar... A ver, si no sabes de quién es el papá... No, sí, de quién es el hijo. ¿Quién es el papá? Y somos personas que solo podemos tener un evento a la vez. Imagínate en esa horchata, pues obviamente se complica muy, muy cabrón. Entonces, es como tener, llamémoslo el pool genético, bien meneado. Bien meneado. Entonces, sí, pues para hacer rastreos, supongo que es como, güey, a ver, pues aquí me sale lo que hablábamos, ¿no? De estos falsos positivos o falsos negativos, como de, uy, es que sí me está saliendo que parece ser que sí o que no. Yo creo que en eso recae la importancia de los marcadores moleculares también, ¿no? O sea, porque al menos lo que yo he hecho, que, pues, en las bacterias, que las bacterias también... Las bacterias inventaron los tríos. ¿Sí sabes? Yo no lo sabía. Por ahí hay una plática, pero en resumen, pues las bacterias pueden que le entre un virus y de repente, a ver, préstame y te lo llevo a otro lado, ¿no? O sea, también esos güeyes son interespecie o interdominio o lo que sea. Los marcadores moleculares sí tienen que ser justo que no haya una réplica o que no sea un gen o parte de un gen que pueda estar copiado, precisamente como para tener la seguridad de que solo esta parte va a estar ahí y si está, check, si no, nel. Entonces, ese como diseminar toda esa información. Espérame. Entonces supongo que en las plantas se complica mucho por eso también. Pues sí, o sea, creo que cada organismo tiene como que sus issues, ¿no? Y justamente en plantas el issue más grande, no es cierto, son dos issues muy grandes. La hibridización y estas duplicaciones en el genoma que son súper comunes y que te digo, de hecho, esas duplicaciones son... Pero sí, precisamente, ¿qué te decía? Ya llevo 3 años. Te decía, o sea, realmente no es como que se complique, solo hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a los marcadores moleculares que estabas diciendo, creo que depende mucho de la pregunta, depende de la especie. No, es que sí, o sea, depende de qué quieras hacer o cuál sea tu pregunta, qué marcador molecular quieras utilizar, porque me ha pasado más de una ocasión que intento responder cosas con un marcador molecular que no me va a servir, y no es que no me sirva, sino que también yo, qué ganas de medir estructura genética con el COVID, ¿no? Que es para ver especies. Obviamente no me va a decir nada de lo que hay dentro de la especie, ¿no? Entonces, solo 2 cosas: tener en consideración cuál es mi pregunta
¿Y qué marcador molecular me sirve para esa pregunta? Y ya con eso, ya lo demás es tedioso, más que cualquier otra cosa. Porque sí, es mucho barrer lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, Y hay mucha, hablando cuando analizas genes y esas cosas, hay mucha basura. el 90% del genoma, por ejemplo. Ajá, que de hecho eso está bien cabrón, ¿no? Porque justo cuando le llamaron genoma basura, ¿no? O ADN basura, era porque no nos sirve como a lo mejor en este sentido de lo que dices, de queremos responder una pregunta y pues obviamente tú tienes toda esta info y quisieras que en donde quiera que agarres tengas fácil la respuesta. Pero en ese sentido se le denominó genoma basura por esta cuestión de que no sabíamos todavía que sirve para algo. Exactamente. Hablando en el sentido de ya lo que está sucediendo adentro de una célula, ¿no? O sea, físicamente, que, no sé, güey, o sea, por ejemplo, a mí me impresiona mucho. Ay, verga, perdón por lo que voy a decir. Hablando de operones, Ajá. luego les hacemos un video de qué es un operón. Hablando de operones, cómo pues hay dentro de un operón, un gen está aquí y el otro está hasta quinta la chingada. Y es como, güey, no tiene sentido, deberían estar cerquita. Pues no, porque físicamente se puede doblar esto y pueden tener como su conexión ahí, etcétera. Interaccionan. Exacto, ¿no? No sé, yo creo que podemos ir cerrando esta bonita charla. Que no llegó a ningún lado. No, yo creo que llegó a muchos lados. Ok. Interaccionó. Interaccionó. Exactamente. No sé, pues dentro de esto, para ir como un poquito redondeando, ¿qué ¿qué dirías que ha sido como lo más locochón que te has topado en el sentido de, güey, neta no me esperaba esto y que has vivido como dentro de todo lo que has hecho? No es locochón, pero más bien te voy a dejar un aprendizaje. Más que una pregunta, un comentario. Más que una pregunta, un comentario. Más que algo locochón, algo que sí te va a dejar. No, pues es que muchas veces he llegado a un proyecto con una idea, ¿no? No solo la idea general de lo que quiero hacer, sino con una idea de lo que voy a encontrar. ¿Sabes? Es como que esto es lo que voy a hacer y muy probablemente, porque todo me está diciendo, toda la bibliografía me está diciendo que va a pasar esto. Y muchas veces me he topado con que no. Entonces, yo muchas veces, y perdón que haya dicho muchas veces, pero sí me pasa muy seguido. Pero sí me pasa muchas veces. Pero sí me pasa demasiado seguido. Es que como que tengo una idea de cómo funcionan las cosas y la naturaleza, va a sonar poético, pero me muestra que no, ¿no? Que sí, ¿no? O sea, sí, todavía hay muchas preguntas que hacer y todavía no podemos dar por sentado que esas cosas van a pasar, ¿no? Por ejemplo, justo ahorita estoy escribiendo un artículo. Entonces yo digo, o sea, toda la evidencia me diría que voy a encontrar diferenciación genética en esto, porque utiliza varios hospederos, etcétera, etcétera, volviendo a lo de las avispas. Y no, ¿por qué? Porque a las avispas les vale. O sea, ellas van a atacar lo que quieran atacar y yo chingo mi madre, ¿no? Entonces es como que creo que sí, lo más es algo que sigo aprendiendo una y otra vez topándome en pared. O sea, la naturaleza es como es y yo solo estoy ahí para ver qué está pasando, ¿no? Sí. No para que la naturaleza haga lo que yo creo que tiene que hacer. Punto. Exacto, como este meme que dice que los biólogos somos como células viendo qué hacen otras células, ¿no? Así como tratando de ver qué show. Y pues sí, o sea, es real. O sea, uno le trata de dar el sentido respecto a lo que para nosotros hace sentido. Hace sentido, exactamente. Pero no necesariamente eso tiene sentido con todo. Apenas entró una chica a trabajar ahí al laboratorio. Ella es ingeniera en nanotecnología. Nunca llevó bio nada en su carrera,
porque pues, es muy enfocada a química, a física y cosas así, ¿no? Entonces la primera, creo, tiene sentido con lo que dices. Lo primero que le dije el día 1, le dije, ok, quiero que entiendas algo. En la biología hay una cosa que diferencia muy cabrón de las otras ciencias como hermanas o con las que siempre nos juntan. En matemáticas, 2 más 2 es 4. Exacto. Y eso se lleva aplicado a la física y tiene sentido en la química también, ¿no? Porque todo es bla, 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 bla. En la biología no. En la biología espérate cualquier cosa Exactamente. porque va a pasar lo que no ni siquiera tenemos pensado qué va a pasar y nos va a sorprender porque, y citando a Jurassic Park, la vida siempre busca un camino para seguir adelante y ese camino puede ser el que tenga menos sentido. El más inverosímil, exactamente. Entonces, sí. Entonces le dije, pon atención a eso, porque yo creo que estás muy acostumbrada a que todo es sistematizado y cuadrado, pero aquí no. Y le pasó. Spoiler. O sea, le pasó, o sea, lleva ya un mes y cacho con un problema que ni nosotros, o sea, nadie que ya hemos trabajado con el bicho con el que ella está trabajando, nunca habíamos visto. Y fue como, ¿qué le hiciste? Sí. ¿Qué hiciste? Está bien complicado romper las cosas, romper en el sentido amplio. Y siempre encontramos las maneras más chistosas, ahora sí locochonas. Siempre encontramos las maneras más locas de no llegar a ningún lado. Exacto. Pues bueno, con esto podemos cerrar el capítulo de hoy. Muchas gracias, Rocío. De nada. Quiero preguntarte, normalmente mando a la gente a que sigan las redes de la persona, pero ¿quieres que te sigan o no quieres que te sigan? ¿Quiero que me sigan o quiero...? Gran pregunta. Síganme en Instagram, solo en Instagram. No la busquen en la página de CCC. No me busquen, no voy a estar. No tiene foto. Yo lo intenté. Soy indetectable. Indetectable. Síganme en Instagram, CRAH, 312. 312. CRA 312. Si no me encuentran es diferente, es al revés. Ok, y pues también sigan las redes de la sociedad, aunque ustedes no van a estar en la sociedad ni en el CCC, pero si quieren ver qué hacemos, ahí estamos, porque precisamente Rocío y su servilleta estamos en la sociedad estudiantil, entonces ahí vamos a subir cositas. Ahí estamos viendo cositas. Así que pues vayan y muchas gracias a quienes estuvieron hasta este momento, gracias por escuchar todo el cotorreo, la neta estuvo muy bueno, lo disfruté bastante. Sí, cuando quieran. Estuvo muy bueno, muchísimas gracias. Y pues ya saben que ahí estamos, vamos a subir más capítulos con más banda. Y si quieren que Rocío esté aquí otra vez, díganlo, porque podemos. Solo es cuestión de que Hay nos digan. cheves y pizza, siempre. A huevo. Pues gracias, ahí nos vemos. Bye. Bye. Corte.